Saludos y bienvenidos al Círculo Mágico. Este es el primer video del canal y en él vamos a conversar acerca de uno de los libros más clásicos, quizás el más clásico, que trata sobre el diseño de videojuegos. Como se está mostrando en pantalla, vamos a hablar acerca del libro Fundamentos del Diseño de Juegos, entiéndanse videojuegos, del Dr. Ernest Adams. Bien, para empezar voy a presentarles, hice una pequeña reseña biográfica del trabajo del Dr. Ernest Adams relacionado con los videojuegos. El Dr. Ernest Adams es una personalidad muy influyente en la industria de los videojuegos. Es cofundador de ICTA, o sea, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Internacional, que es la que lleva adelante la GDC, la Game Developers Conference, que se realiza todos los años, o sea, la conferencia de desarrolladores de videojuegos, que es quizá la más importante del mundo. Él es autor de varios libros sobre diseño y desarrollo de videojuegos y tiene un sitio oficial que es Designer's Notebook. Todos los enlaces se los voy a dejar en la caja de contenido. El Dr. Ernest Adams ha trabajado como programador, productor, diseñador de juegos y consultor de diseños. Es decir, tiene experiencia en la industria del videojuego. También es cofundador de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos, ICTA, las siglas en inglés siempre, International Game Developers Association. Disculpen mi inglés si no es tan bueno, pero creo que se entiende. Además, es autor de varios libros sobre desarrollo de juegos, incluyendo Fundamentals of Game Design, que es Fundamentos del Diseño de Juegos, que es una referencia clásica en el diseño de juegos. Otros libros escritos por él son Game Mechanics, Advanced Game Design, o sea, mecánica de juego, diseño de juego avanzado, y otros más. También fue columnista en Gamasutra, actualmente cambió ese sitio su nombre a Game Developer, y participa como conferencista y sigue publicando. Entre los videojuegos en los que trabajó en el equipo de diseño y también de desarrollo están Madden NFL de 1993 para Electronic Arts. También trabajó en la versión FIFA Soccer del 94 también para Electronic Arts. Estuvo en el desarrollo y el diseño también de Crusader, las dos versiones del 95 y del 96 para Origin Systems. Y uno de sus últimos trabajos fue justamente el título The Lord of the Rings, The Two Towers, para Electronic Arts en el 2002. Bueno, esa es una reseña del Dr. Ernest Adams y de su trabajo. Vamos a hablar acerca del libro Fundamentals of Game Design. Yo me voy a basar en la Second Edition, en la segunda edición. Si bien hay una tercera edición, hay una pequeña diferencia entre ambas ediciones. Desde mi punto de vista, la segunda edición es más completa que la tercera. Ya se lo voy a explicar más adelante por qué. Bueno, en el libro Fundamentos del Diseño de Juego, el autor es el Dr. Ernest Adams, como ya he mencionado. Fue publicado en 2009 por New Riders y está en idioma inglés. Una de las cosas que me llevó a realizar este podcast en formato video es justamente facilitar el acceso para los que no dominan el inglés. Vamos a comentar las ideas principales del libro. Bien, empezamos con una introducción al libro que les voy a presentar la estructura, cómo está constituido el contenido dentro del libro. Este libro está estructurado en dos partes principales. Recuerden que estoy hablando de la segunda edición. Una parte 1, que son los elementos del diseño de juego, que van de los capítulos 1 al 12, y una parte 2 que habla de los géneros de los videojuegos, que van de los capítulos 13 al 21. Justamente ahí está la gran diferencia con la tercera edición, que es más nueva. No tiene la parte 2, no habla de los géneros de los videojuegos porque
Ahí el doctor Adams, al actualizarlo, al hacer la tercera edición, creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo, luego hizo un libro por cada uno de los géneros de los videojuegos. Entonces van a encontrar por ahí libros que hablan de fundamentos, de los first person shooter, fundamentos de los puzzles, etcétera. Para cada tipo para cada género de videojuego hizo después un libro que también tiene sus pros, ¿no? Está el apéndice A, que es diseñar para atraer a grupos particulares, que realmente es un capítulo muy interesante, ya vamos a ver de qué se trata. Hay un glosario, referencias y el índice, lo que se encuentra en todo libro bien escrito. La parte 1, elementos del diseño de juegos, habla de juegos y videojuegos. El primer capítulo es sobre juegos y videojuegos. Presenta el concepto de juego y luego el de videojuegos, mostrando las similitudes y las diferencias entre ambos. En el capítulo 2 habla de procesos y componentes del diseño de videojuegos. Entiéndase, acá se habla de juego, que en inglés se pone game, pero se entiende que es videogame, videojuego. Conceptos del juego, el capítulo 3, el capítulo 4 habla de mundos del juego, el 5 habla de juego creativo y expresivo, en el capítulo 6 se desarrolla el tema desarrollo del personaje, el capítulo 7 habla sobre narración y narrativa, en el capítulo 8 trata acerca de la interfaz de usuario, el capítulo 9 es imperdible, es sobre gameplay o jugabilidad, capítulo 10 también, otro imperdible, mecánicas básicas, capítulo 11 muy necesario, balance del juego, y en el capítulo 12 aborda los principios generales del diseño de niveles. En la segunda parte habla acerca de los géneros de los videojuegos. Este tema de los géneros de los videojuegos ha sido actualizado porque los géneros se van actualizando. Pero me parece también muy pertinente empezar con esta visión, sobre todo para los que se inician, que nos va dando unas bases, unos fundamentos seguros sobre los cuales ir entendiendo cómo se van relacionando, cómo se van formando los géneros de los distintos videojuegos. Bueno, en el libro de la segunda edición, el capítulo 13 está dedicado a los juegos de acción, el 14 a los juegos de estrategia, el 15 a los juegos de rol, el 16 a los juegos deportivos, el 17 a las simulaciones de vehículos, el 18 a las simulaciones de construcción y administración, el 19 a los juegos de aventura, el 20 a los juegos de vida artificial y rompecabezas y el 21 a los juegos en línea. El apéndice A es muy importante porque se plantean algunas cuestiones que marcaron justamente el rumbo, y no se equivocó, de los videojuegos. En su momento era diseñar para atraer a grupos particulares, por ejemplo, alcanzando a mujeres adultas, diseñando para niños, juegos para chicas y cuestiones de accesibilidad que hoy en día son muy importantes. Bueno, podemos empezar a hablar acerca de cómo están constituidos los capítulos. Por ejemplo, en la introducción, el mismo Dr. Adams va explicando que cada capítulo termina con una sección denominada práctica de diseño. Esta sección consiste en dos subsecciones. En la parte 1 se encuentran ejercicios acerca de lo que se explicó en el capítulo, y en la parte 2 hay estudios de casos que son muy valiosos, ¿sí? Estudia videojuegos en los cuales se han aplicado los contenidos vistos en el capítulo. Lo importante es que en la parte 1 se incluyen ejercicios para realizar y en la parte 2 se incluyen instrucciones para realizar el estudio de casos de un juego famoso del género justamente tratado en el capítulo. Otra cosa que aclara el Dr. Adams es que este libro está totalmente dedicado al diseño de juegos. Esto lo aclara ya en la introducción. Entiéndase, videojuegos.
no cubre aspectos como programación, como arte, como sonido, presupuesto, animación, música ni escritura. Sería, creo, imposible hacer un juego que trate sobre tantas cosas con profundidad, con detalle asequible aún al nivel de introducción. Porque para hacer un videojuego se necesitan muchas competencias. Ahora, un buen diseñador de juegos debería aprender sobre todos estos temas, eso también lo aclara. O sea, debe aprender un buen diseñador sobre programación, sobre arte, sobre sonido, sobre presupuestos, sobre animación, sobre música, sobre escritura. Tiene que aprender porque todo eso ayuda a hacer realidad la idea del videojuego. Porque de eso se trata. Llevar a un producto concreto, a un videojuego concreto, las ideas que se nos ocurren. Y hay una frase que él menciona que dice: todos los grandes diseñadores de juegos son hombres y mujeres del Renacimiento, interesados en todo. Todo nos va a ayudar a concretar, a hacer realidad nuestros proyectos. Bueno, el libro tiene un sitio web complementario, también se los voy a dejar al enlace disponible, donde van a encontrar algunas cosas para descargar, como el documento del concepto principal, una plantilla para el pitch document, que es un documento de presentación, y otros documentos que son muy interesantes, como artefactos del proceso de diseño de videojuegos. Podemos decir que el ciclo de vida de un videojuego tiene varias fases, entre las cuales se destaca la primera, el diseño, imaginar, crear el videojuego. Luego sigue el desarrollo de videojuegos, hacer el videojuego. Pero la fase de diseño da como resultado una serie de artefactos, como son los documentos de diseño y los prototipos, que van a servir como planos para la etapa de desarrollo. Bueno, acá en este sitio van a encontrar material acerca de estos documentos. Y bien, ya podemos empezar con la parte 1, el primer capítulo, los elementos del diseño de juego. La primera parte del libro Fundamentos del Diseño de Juego examina los principios esenciales del diseño de videojuegos. El primer capítulo propone una filosofía de qué son los videojuegos y cómo entretienen. El capítulo 2 explica varios conceptos de diseño importantes e introduce el enfoque centrado en el jugador, en el proceso de diseño del juego en sí. También describe varios aspectos del diseño en el entorno comercial, incluidos los documentos utilizados y los roles laborales. El capítulo 3, por su parte, describe cómo pasar de la etapa inicial de una gran idea, o sea, el concepto principal, a un concepto de juego de forma tal que sea lo suficientemente detallado como para elaborar un diseño completo. Los capítulos restantes de la primera parte, o sea, del 4 en adelante, están destinados a aspectos específicos de videojuegos que se van a encontrar cuando se están diseñando, cuando se está en el proceso de diseño. Están organizados por temas, como mundos de juego, juego creativo, diseño de personajes, narración de historias, diseño de interfaz de usuario, jugabilidad, mecánicas básicas, equilibrio del juego y diseño de niveles. Estos capítulos se presentan en un orden que va aproximadamente desde las actividades estéticamente más creativas hasta las más prácticas y funcionales. Bueno, este es un resumen de la primera parte. Ya podemos pasar de lleno a lo que es el capítulo 1, juegos y videojuegos, lo cual es el tema del próximo video. Bien, espero que sigan apoyando al canal, ya saben cómo hacerlo, y nos vemos en el próximo video. Saludos.